Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Tenemos un bloque de escrituras muy especial, Mormón 7 al 9. Y es una parte del libro Mormón que particularmente, viendo a Moroni en un estado difícil, donde el pueblo nefita había sido destruido y que él se encontraba solo. Pero una de las cosas que en medio de la soledad, en medio yo me imagino Moroni en un estado de que decía que ni siquiera sabía dónde ir, que no tenía amigos, que su padre había fallecido en una batalla. En ese estado Moroni encontró esperanza en Jesucristo. Encontró esperanza en los designios que el Señor tenía, de los registros que había dado su padre. Como sabemos, el Mormón 7 fue escrito por su papá, pero Mormón del 8 al 9 fue escrito por Moroni, ¿ya? Y viendo este contexto, es simplemente Moroni le dio ese soporte emocional, sabiendo que estas palabras iban a llegar a nosotros en estos días en el libro Mormón, y que también el Señor le permitió a Moroni ver estos tiempos. Y que dice, como dice, estoy escribiendo estas cosas, aunque no estoy presente, pero sin embargo estoy escribiendo estas cosas para ustedes. Y es para mí tan importante que esa misión que hizo Moroni hizo hasta lo más posible para complementar ese registro que había hecho su padre mormón. Y dice que dio esas últimas palabras que aun cuando no tenía material, se sentía solo, era muy sensible esas palabras de Moroni. Tuvo el tiempo de seguir escribiendo de palabras importantes para nosotros. Entonces, esto me hace testificar que el libro de Mormón fue escrito para nosotros. Moroni dice, aquí os hablo como si os hallaseis presentes y sin embargo no lo estáis. Pero aquí Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras, ¿no? Interesante porque Moroni pudo ver, al igual que Mormón, nuestros tiempos, ¿no? De lo que íbamos, en las cosas que íbamos a fallar, en nuestras dolencias. Y me gusta cómo inicia el capítulo 7 de Mormón, ¿no? Porque es un mormón que ya está en las últimas, había sido herido, ¿no? Y ya por los lamanitas. Y me gusta porque él en su lecho quizás de muerte, ¿no? Sabiendo que ya se va de este mundo, nos da algunos consejos, ¿no? En los primeros versículos. Siria, Sí, a ver, el 2. ayúdanos versículo. El 2 dice, sabed que sois de la casa de Israel. El 3, sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento o no podéis ser salvos. El 4, sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de sangre y no volver a tomarlas, salvo que Dios os mande. El 5, sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Me encanta porque él nos dice 4 cosas, ¿no? O sea, antes de morir nos dice, sepan esto, ¿no? Y nos habla a nosotros, ¿no? Nos dice, sepan estos, sepan que son de la casa de Israel. Es como decir, sepan quiénes son, ¿no? ¿De dónde venimos? De dónde venimos, quiénes somos. Y las promesas de la casa, del cumplimiento, del convenio de la casa de Israel. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo nosotros los miembros de la iglesia sabemos de qué casa somos? A través de la bendición patriarcal. La bendición patriarcal nos dice qué linaje somos. Sí, entonces él nos dice, ¿no? Sepan quiénes son. Eso es una tarea que se nos da a nosotros, ¿no? Averigüen quiénes son. Y también puede ser, ¿no? De dónde vienen, quiénes son, somos hijos de Dios, ¿no? La segunda cosa que nos dice, sepan, ¿no? Sepan que no vamos a poder hacer nada o lograr nada, no vamos a poder crecer si no es a través del arrepentimiento, ¿no? No vamos a poder volver a vivir con Dios si no se arrepienten, ¿no? La tercera es, en resumen, elijan la paz antes que la guerra, ¿no? Vivan en paz, esfuércense por vivir en paz, dejen la contención,
¿no? Es el consejo que nos da Que nos da el Mormón, presidente, ¿no? y que nos da también actualmente el presidente Nelson. Ser Para ser pacificadores. pacificadores. Y la cuarta nos dice, conozcan a Jesucristo. Y que solo por medio de él podemos llegar a ser salvos y poder tener o ser limpios nuevamente, ¿no? Y poder tener la oportunidad de vivir con el Padre. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que se empiece con estos consejos que él nos da ya antes de morir, ¿no? Y también me gusta Sí. porque en el versículo 9 dice, habla también dice, en el 9 dice, porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Estamos hablando de qué? De la Biblia, De la Biblia. y del libro de Mormón. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos y por el poder de Dios. Entonces aquí está hablando también Mormón, enseñándonos que es a través de que si sabemos y creemos en la Biblia, también vamos a creer en el libro de Mormón. Es que es otro testamento de Jesucristo. Es un versículo muy usado en la misión, ¿no? Cuando, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ser misioneros, usamos mucho este versículo. O sea, si crees en la Biblia, vas a creer en este libro. ¿Por qué? Porque dice lo mismo. Es lo mismo porque Dios no dice diferentes Sí. cosas a sus hijos allá y acá, ¿no? El Es el Evangelio mismo Dios y es el el mismo Evangelio Dios es uno siempre. solo. Es uno Entonces solo. dice, si tú crees en la Biblia, vas a creer en el libro de Mormón, porque dice exactamente lo mismo. A mí hay ¿no? una parte que me gusta mucho este análisis que tú estás haciendo, Camila, porque si las personas que creen realmente en Jesucristo estudian la Biblia, son capaces también de creer las palabras del libro de Mormón. O sea, porque es otro testamento de Jesucristo. Porque no se contradicen. El que no estudió la Biblia Sí. es difícil que diga que Sí. no cree, o sea, tiene que haber estudiado bien la Biblia y creer que en la Biblia hablan de Jesucristo para saber que también dice, como dice Mormón, dice, porque se escribe estos con el fin de que creáis aquellos, y si creen aquellos, también creeréis en estos. Y la importancia de tener dos testigos, ¿no? A Exacto. veces hay mucha confusión en el mundo por solo de repente tener un registro que es la Biblia, ¿no? Porque las personas interpretan un principio de manera diferente, pero al tener dos testimonios de un mismo principio, no hay manera de que podamos tergiversar la idea que tenía Dios o el mensaje que él quería dar o el principio que él quería enseñar, ¿no? Porque tenemos dos registros hablando de un mismo principio y esto evita que haya confusión. Qué privilegio de ser miembros de la iglesia y poder tener esta claridad de los principios del Evangelio de Cristo sin confusión, ¿no? Y bueno, y para otro dato nerd, a mí me encantan los datos así como medio rebuscados, rebuscados más que profundos. En las antiguas civilizaciones, mayas, aztecas e incas, se creía en un dios blanco. Entonces, si usted no cree que el libro de Mormón es verdadero, estudie un poquito más de historia. Y se va a dar cuenta de que en las pirámides de azteca y mayas existen imágenes de un personaje bajando del cielo con un rayo blanco. Bueno, se ha estudiado eso. Los arqueólogos han llegado a descifrar los colores. Entonces, es un personaje con una túnica blanca bajando de un rayo de luz blanco, tal cual como bajó, que en Tercer Nefi se ve como fue la aparición de Jesucristo en las Américas. Entonces, si a usted quizás le cuesta un poquito creer que el libro de Mormón es verdadero, vaya a la historia y revise. Interesante lo que tú dices, porque eso me hace pensar que es un libro que es escrito para nosotros, aún para nosotros los que creemos en el libro de Mormón, aún todavía es un libro de guía. Ajá. Y el presidente Nelson lo compara, y lo comparó en un discurso que decía así, ¿qué valor tiene para ti el libro Mormón o rubíes o diamantes, ¿no? Y eso me ha hecho pensar de que lo que ustedes están compartiendo, lo que dijo Mormón, lo que tú estás diciendo de la veracidad de las palabras del libro Mormón a través de un Dios blanco, o sea, tantas evidencias. O sea, me hace pensar a mí, Nidia, realmente el libro de Mormón tiene que ser de gran valor y tiene que ser tan importante para yo poder estudiar continuamente sus palabras, porque yo testifico totalmente que el libro de Mormón ha cambiado mi vida.
O sea, sí, o sea, cuando el presidente Nelson decía, si comparas, si escoges entre Rubí de Diamantes o Libro de Mormón, yo pienso de verdad que sería mi vida el hecho de saber de sus enseñanzas y cómo ha guiado mi vida, me ha dado luz. O sea, en un momento tan difícil que yo leo las escrituras en momentos de angustia, de felicidad, de dolor, lo que sea, pero al leer sus palabras como que ilumina y discierne mejor mi entendimiento del conocimiento de mi Salvador Jesucristo. Entonces es tan importante que podamos estudiar sus palabras. Sí. Quizás para las personas que de repente escuchen este podcast, ¿no? No es que le demos mayor importancia al Libro de Mormón y dejemos la Biblia a un lado, ¿no? Ambos son realmente importantes para nuestro crecimiento para espiritual. Conocer a Jesucristo. Y la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento nos da información detallada de quién era Cristo y yo creo que leerlo pues nos ayuda a conocerlo, ¿no? Conocerlo y amarlo, mucho, porque sí. cuando uno conoce a una persona empieza a amarla, ¿no? Sí. Sí. De hecho, el Libro de Mormón en la tapa dice que abajito dice, tú tienes el azul, ¿no? Dice que es otro testamento de Jesucristo. Sí. No es un libro, no es que sea que sepamos acerca de Nefitas y Lamanitas, no, o de Mormón mismo. Es otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón habla de tapa a tapa sobre Jesucristo. Ahora yo quiero analizar un poquito lo que tú estabas diciendo, Camila, lo que hizo Mormón. Pero Moroni también hizo un montón de preguntas para nosotros, para reflexionar en estos últimos días. Todo el capítulo 8, ¿verdad? En el Se capítulo le llama 8. El lamento de Moroni, ¿no? Sí, y habla acerca de las cosas que él nos estaba invitando a hacer, pero hizo en el versículo, en el 9, en el 9, en los versículos del 1 al 30, ¿no? Que es casi prácticamente todo el capítulo, él habla acerca de las preguntas, ¿no? Que nos hace analizar. Entre ellas, por ejemplo, él dice en el 16, dice, aquí no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho. Sí, ¿y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra, que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo y de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros? ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron en mano de los apóstoles. Y empieza a hacer preguntas, ¿no? Como para analizar. Pero una de las cosas que yo quiero analizar con ustedes es en lo que dice el 19. Dice, y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué he dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? He aquí os digo que Él no cambia. Así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios. Y es un Dios de milagros. Entonces yo quiero enfocar acá. Mira, de ser un Dios de milagros. Ajá, yo estaba leyendo, cuando estaba estudiando, que todos creen que el primer milagro de Jesucristo es cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces un autor decía que el primer milagro de Jesucristo no fue convertir el agua en vino. El primer milagro de Jesucristo fue la creación. Como lo dice Moroni. Moroni dice que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos. O sea, Moroni ya tenía un conocimiento perfecto del primer milagro de Jesucristo, o sea, el nivel de profeta que era Moroni. Dice que por el poder de su palabra el hombre haya sido, segundo milagro. Y dice que por el poder de su palabra se hayan verificado los milagros. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra era como decir, le dijo al demonio, ¿sabes qué, demonio? Sale de ese cuerpo y ¡pum! El demonio salía. Entonces, o le decía, no sé, muchos milagros que están escritos y aún más que no sabemos, que no están registrados, lo hacía por el poder de su palabra. Y también él dice, este autor decía que Jesucristo no hizo nada que su Padre no haya hecho. Dice también en la Biblia que Jesucristo dice que Él hace todo lo que vio que hacer a su Padre. Sí, a mí me gusta mucho en el capítulo 9 que Él no cesa de hacer milagros, ¿no? Y a veces esperamos ver los milagros que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, como hacer ver al ciego, andar al cojo, ¿no? Echar fuera demonios. Y bueno, sí, son milagros impresionantes, ¿no? Que tal vez no lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Son cosas muy espectaculares que no se ven a diario o no son muy comunes que pasen. Pero Jesucristo sigue haciendo milagros
el milagro más hermoso quizás que Él hace es cambiar un corazón. Ajá. Y creo que a veces eso lo tomamos como nada o no lo percibimos, no lo consideramos como tal, pero cambiar a una persona de un estado pecaminoso a un estado limpio es un gran milagro. Y creo que más aún que dar la vista a un ciego, es cambiar Un corazón. un corazón, porque da la oportunidad de hacer que ese hijo vuelva a él nuevamente, ¿no? Sí, yo cuando tú estás hablando, perdón, ¿terminaste? Sí, sí. Sí, ya. Cuando tú terminas, cuando tú estabas hablando me acordaba de algo que les conté al principio, ¿no? Son milagros sutiles que uno ve. El milagro, como dices tú, Camila, es el más bonito, es ver cómo cambia el corazón, cómo un corazón duro que no acepta la palabra, que critica el Evangelio, a que después dé testimonio de que este Evangelio es el guiado por Jesucristo, de que ese es un milagro de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y es el más bonito porque Sí. es el que lleva de nuevo, de vuelta a los hijos de Dios a Sí. su presencia, ¿no? Más que sanar un pie, más de Sí. que sanar una enfermedad, o sea, sanar el alma. Ajá. Es lo más gratificante. Miren que hay un discurso del presidente Nelson que dio en pandemia, que fue en el 2021, y me encantó. Yo realmente aprendí mucho de lo que realmente significa la fe. Y el presidente Nelson decía que la fe, o sea, la fe precede al milagro. O sea, no puede haber milagros de todo lo que estamos hablando Sin fe. sin antes previamente haber habido fe. Ajá. Fe para cambiar un corazón, fe para mover montañas, fe para los desafíos. Pero me gusta porque el presidente Nelson dice, para aumentar su fe y confianza de él requiere esfuerzo. Tú quieres hacer algo bien, ¿qué requieres? Trabajar, hacer un esfuerzo. Ser diligente. Ser discípulo de Jesucristo requiere un esfuerzo. Sí. Tener fe en Jesucristo requiere esfuerzo. Ajá. Y él nos invita a varias cosas, a 4 pasos. Ayúdame para que podamos compartirlo. Entonces, Ajá. el primero, ¿cuál fue? Estudien. ¿Estudiar qué? Estudiar las escrituras para conocer a Cristo. A Cristo. La Que es la doctrina. única, lo que estamos hablando de Ajá. leer el libro de Mormón. El entender el poder que Jesucristo tuvo, por ejemplo, con los nefitas, con los lamanitas, cambiar corazones, y saber que ese mismo poder puede hacer en mi vida. Sí. ¿Ya? Pero, ¿cómo? Tengo que estudiar. Tengo que estudiar acerca de su palabra. Dice, apliquen esto. Dice, comprenderán en las Escrituras mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcamos la doctrina de Cristo que comprende el poder que ella tiene en nuestra vida. Dice, el mover sus montes quizás requiera un milagro. ¿Cuántos de nosotros no requieren? ¿Tú requieres un milagro, Camila? Claro. ¿Tú requieres? Yo requiero, sí, ustedes también. Todos requerimos milagros. Pero para ello, ¿cierto? Debe estar de acuerdo a la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Desarrollar fe, que es la fe en Él, que Él tiene poder en mi vida de hacer milagros. Y me dice, me gusta que Él comparte también, dice que elijamos creer. Porque muchas veces dice, bueno, sí, ay, pero eso le pasa a Siria, le pasa a Camila, pero quizás a mí no. Pero cree, Nidia, cree Ajá. que Él también podrá hacer esto en tu vida, ¿cierto? Y el presidente Nelson nos invita a creer en Él. Y dice que, tercero, dice, actuemos con esa fe. Es como algo que yo recuerdo cuando estaba en la universidad. Lloraba, yo decía, ay, sí, yo tengo fe, y me paraba, no sé si voy a pasar el examen, no sé. Entonces un día mi mamá dijo, pero si has orado, actúa con esa fe. O sea, oré para pedirle a Dios un milagro en el examen. Ya pues, sigue actuando con esa fe, y que yo sé que el Señor va a actuar en mi vida y que el Señor va a poder hacer algo en mi Y vida. que tú te esforzaste todo para que te vaya bien en ese examen. Exacto. O sea, Ahí una está fe con detrás. obras. Sí, sí. Sí, porque eso es ambas importante. tienen que ir de Porque juntas. también en ese discurso dicen, es fácil quedarse acá sentado, ahí o en otro discurso, no sé, quedarse sentado y soñando, ay, qué ganas de que pase el examen y no he estudiado. No, claro, Entonces, no, tienen no, que ver, tampoco. ¿no? Entonces, vivamos bajo esa fe. O sea, Recuerdo que el actuemos. presidente Kimball, creo, La fe precede el milagro, que era el libro, creo que allí decía él que nosotros estamos o queremos el milagro antes de la fe, o sea, queremos recibir la bendición antes de hacer el sacrificio o hacer el acto, ¿no? O
sea, queremos que las ventanas de los cielos se abran antes de pagar un diezmo, queremos que haya abundancia en la mesa antes de guardar el día de reposo. Es como ¿no? decir, ya, si me pasa esto, yo voy a creer. Es como algo. Exacto, como Tomás, ¿no? Déjame Sí, verlas. sí. No, yo no voy a creer que él resucitó. Quiero verlo. Miren, decía Tomás. dice, cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Eso es importante. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo, requiere revelación, requiere que todo lo que busca, el que pide, busca, hallará. O sea, siempre tenemos que pedir y constantemente pedir y actuar con esa fe. Y dice, no minimicen la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la iglesia y permanecer en ella. Se necesita fe para servir una misión. Se necesita fe para vivir una vida casta en un mundo que la verdad ya dice que no está pasado de moda vivir la ley de castidad, etcétera, etcétera. Entonces, vivamos. A mí me gusta lo que dijo el presidente Nelson, que decía que a veces la fe es como un grano de mostaza, ¿no? Pero lo que ustedes saben cómo es el árbol de una mostaza. Sí. ¿Cómo es? Es frondoso. Es grande. Es grande, sí. Entonces, a veces no minimicemos como, bueno, no tengo la fe suficiente para que el Señor obre un milagro que yo quiero en mi vida, pero confiemos en Él, que tiene todo poder. Y me gusta que compartamos esto porque, como lo dijo Moroni, y quiso decirlo a nosotros, oye, no, tranquila, Él es un Dios de milagros, mira a tu alrededor. Y esas son las enseñanzas que nos dejó Mormón y Moroni en un momento difícil, porque Mormón y Moroni cuando escribieron esto, era el momento más duro que estaba ocurriendo con los nefitas. Mormón estaba, yo creo que en su, como dijo Camila al principio, en sus últimos momentos de vida, terminó de escribir el capítulo 7, 8 y 9, Moroni solo. Solo él, y más encima no es que estuviera solamente solo, sino que también pasaba escondido. O sea, ese nivel de estrés, ay. Pero aún así estaba ocupado teniendo fe en Jesucristo, ocupado escribiendo estas cosas que, aunque no se dice, estoy escribiendo estas cosas como si estuvieran presentes, pero sin embargo, no están. No lo están. No estamos. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos con esto de que saber de que vivamos, aprendamos más de Moroni, de lo que vivió en una época difícil, valoremos el libro de Mormón, valorémoslo, estudiemos el libro de Mormón y también saber que Dios es un Dios de milagros. Que nuestra fe puede actuar el gran poder en nuestra vida con milagros. Sí. Entonces los invitamos a que sigan, aquí hay mucho que aprender en estos versículos, en estos capítulos, los invitamos a que sigan estudiando, sigan valorando el libro de Mormón en su vida, estudien el libro de Mormón, no solamente de manera personal, sino también le invitamos a nivel familiar, que el Señor les bendiga para que podamos nosotros, y es una meta que también podemos poner nosotros de estudiar más el libro de Mormón y estas enseñanzas de Morón y Mormón. Entonces nos vemos en la próxima y por favor suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir creando este contenido. Hasta la próxima. Chao.